Hola a todos y a todas, yo soy Mercedes Ponce, soy su profesora de psicología, conformo la cátedra de psicología y educación, soy licenciada en psicología y junto con otras profes de la cátedra estamos haciendo videos para acercarnos a ustedes de otra manera y poder encontrarnos al menos virtualmente, pero a través de una imagen de que ustedes nos puedan ver y explicar algunas cuestiones que posiblemente puedan quedar eh, mejor entendidas o mejor explicadas si podemos ver al profe o a la profe explicarla y no solo leerlos. Bueno, este es un intento, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo sale, ustedes nos van a contar luego y bueno, nosotros intentamos mejorar siempre. En el caso de hoy, como comenzamos la unidad número 2, que es la unidad de lo que habla de la constitución del sujeto psíquico, vamos a trabajar lo que es teoría freudiana, construcción subjetiva, por lo cual vamos a tomar el texto, yo tengo el apunte acá como para ir leyéndoles algunas partecitas bien concisas y que ustedes puedan seguir el texto a partir de lo puntualmente que dicen los autores, más allá de la explicación que yo les doy. El capítulo 3 se llama La constitución subjetiva del niño y el autor es Mariana Carol. Mariana Carol comienza la aproximación de este capítulo haciendo alusión a una historia que es la historia de Víctor, la historia de Salvaje Aveyron, que ustedes deben haber visto específicamente. Hemos pasado un video para que puedan ver una idea y deben haber leído la historia de Víctor, que no la voy a contar, pero nos remite a pensar a través de Víctor la construcción subjetiva o la importancia de la complejidad subjetiva, de la constitución del sujeto. ¿Qué remite Mariana Carol con esto? Bueno, Mariana Carol cuando habla de esto dice que el sujeto cuando nace, y desde el psicoanálisis se aborda que el sujeto cuando nace no es como tal sujeto, digamos, no tendría el estatuto de sujeto, sino que se lo tomaría como un cuerpo biológico que está más parecido al reino de lo animal. Por eso Bleichmar y de hecho algunos otros autores lo llaman cría humana o cachorro humano o infans. ¿Qué significa esto? Que la construcción psíquica para que este cachorro humano, esta cría humana se transforme en sujeto, está recién empezando a comenzar. ¿Cuándo comienza? A partir de que el sujeto nace. En el encuentro con ese otro, ese gran otro, que es el mundo social, pero que a la vez es aquel que nos va a dar las significaciones más importantes para que nos construyamos, y esos otros significativos que van a ser los padres, que van a ser los tíos, los abuelos, después los amigos, después las novias, los novios, el mundo social con sus emblemas que nos van a ir constituyendo. Pero paso a paso esto se comienza desde el momento cero, el momento desde que nacemos, y desde el psicoanálisis se lo aborda ese momento como un momento de un cachorro humano, una cría humana, y no de un sujeto ya constituido. No por el solo hecho de nacer personas somos sujetos, sino que vamos a ir transformándonos subjetivamente, y eso también nos va a otorgar a nosotros la posibilidad de construir nuestra subjetividad, que es tan única y espontánea, pero siempre en relación a otro que nos va a mostrar qué es ser un sujeto. Si no, nosotros no lo sabemos. Mariana Carol aporta ideas fundamentales para esto y nos va a decir que hay tres funciones que son las funciones que van a ser constitutivas de este sujeto: la función materna, la función paterna y la función del campo social. ¿Por qué Mariana Carol hace alusión a función materna y paterna específicamente y no dice la madre o el padre? Bueno, ¿por qué? Básicamente lo que nos dice Mariana Carol es que estas funciones justamente son funciones porque son lugares que se ocupan. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente debe ser la madre o el padre biológico quienes ocupen estos lugares para construirse en una función, sino que el que ejerce la función, ¿sí?, es el que va a ubicarse en ese lugar. Entonces, puede que la función materna la ejerza una madre biológica, puede que la ejerza una madre adoptiva, puede que la ejerza el padre a la función paterna, puede que la ejerza el abuelo, la hermana mayor, el hermano mayor, la vecina, la empleada. El lugar de quien ocupe la función materna va a ser constitutivo,
¿sí? Entonces no estamos hablando de género, no estamos hablando de sexo y no estamos hablando de un parentesco lineal. Por eso Mariana Carol dice por allí que no es una cuestión biológica, sino simbólica. Es decir, quién se ubica en ese lugar y quién ejerce la función. Igual con la función paterna, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser el padre, puede ser la madre la que ocupe la función paterna, puede ser un abuelo, puede ser el novio de la madre, puede ser la novia de la madre, es decir, estamos hablando de funciones, de lugares y no de personas. Bien, cuando Mariana Carol habla de función materna, nos está haciendo específicamente alusión a la persona que ocupa esa función, la persona que cuida, que arrulla, que ama, que acaricia, que besa, que protege. Y esa es como una función muy importante porque cuando nosotros recién nacemos, el infans o el cachorro humano es totalmente desválido. Freud dirá que es aquel cachorro más desvalido y que necesita de la asistencia del otro si no muere, y durante mucho tiempo. ¿Sí? Un niño necesita mucho tiempo la asistencia de quien ejerce la función materna o paterna. No es que a los 3 meses ya se puede valer por sí mismo, sino que durante toda la infancia al menos necesita la construcción de esa subjetividad y de ese yo, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante, esa construcción de uno mismo sustentada por estas funciones, la materna, la paterna y luego la del campo social. Entonces la madre, o la función materna es aquella que cuida, que protege, que acaricia, que arrulla, está relacionada con la alimentación y esto lo tenemos que tener en claro porque Freud dice que uno de los primeros momentos más significativos en la construcción de lo que va a ser la libido, que es la energía sexual que nos hace vivir, que nos lleva a, que nos impulsa y que se va a transformar en el placer puesto en el cuerpo, la otorga la madre a partir de el primer momento en que el niño chupa la teta de la madre, succiona y se encuentra con lo primero que busca, que es satisfacer el hambre. Es decir, que lo primero que vamos a satisfacer es una necesidad biológica, ¿sí? Necesitamos comer para vivir, entonces por lo tanto el bebé con un reflejo, el reflejo de succión, lo que va a hacer es chupar la teta de la madre. Y si no es la madre biológica, lo puede hacer a través del biberón, la mamadera, que es exactamente lo mismo, son sustitutos, ¿sí? Cuando hace esto, lo que hace es primero satisface el hambre, hace una pulsión autoconservativa, va a decir Freud, que la necesitamos para vivir, que es lo primero que hacemos dentro de las funciones autoconservativas. Imagino que sabrán más o menos cuáles son, pero por ejemplo comer es una función autoconservativa. Si no comemos no podemos pensar en otras cosas, si no bebemos tampoco, si no hacemos nuestras necesidades biológicas tampoco, ¿no? Entonces si no dormimos tampoco. Entonces estas necesidades autoconservativas son las primeras que buscamos satisfacer. El bebé satisface esta pulsión autoconservativa de la del hambre chupando el pezón de la madre o un subrogado como la mamadera, y a partir de esto, cuando satisface la pulsión del hambre, es decir, ya está lleno, el bebé, diría Freud, debería dejar de chupar el pezón de la madre. Sin embargo, sigue succionando aunque ya no salga alimento. ¿Por qué? Dice porque se produce un plus de placer, una excitación, que es lo que produce que el bebé encuentre un placer en la primera zona erógena que va a tener, que va a ser la boca. Es decir, la zona erógena es la zona del placer, en donde, aunque ya esté satisfecha la pulsión autoconservativa, va a seguir succionando porque esto le provoca placer, un plus, una excitación de placer, y se va a generar la primera zona erógena y va a dar paso allí y se va a generar lo que es la sexualidad. ¿Sí? Ahí se da el inicio de la sexualidad infantil, que implica no la genitalidad. Entendamos esto de que la sexualidad no es la genitalidad, es mucho más amplia que la sexualidad, que la genitalidad, la sexualidad, que implica al niño desde que nace y no desde el uso de los genitales, que es recién a partir, digamos, adultamente, la genitalidad adulta a partir de la adolescencia. Entonces, la sexualidad, que es un concepto mucho más amplio, nace a partir de este primer encuentro con la pulsión sexual, con la libido, que va a hacer que el niño sienta placer por primera vez en la primera zona erógena, que es la boca. Y eso se lo va a dar la construcción
de haber satisfecho una necesidad autobiológica y que ahora esa necesidad autoconservativa esté satisfecha, sin embargo sigo succionando, sigo chupando hasta dormirme incluso por una cuestión de placer. Esto genera algo muy importante porque la madre entonces, que no ocupe el lugar de la madre, la función, o sea, la función materna entonces va a ser la generadora, lo que va a dejar entrar al sujeto en el placer. Y que cuando uno le da de mamar a un bebé, la madre o quien ocupe ese lugar no se lo da, o en general no se lo da, no le da la teta o no le da el biberón como si se lo diera a un objeto, sino que se produce un vínculo, un encuentro donde lo mira, lo toca, lo besa, lo acaricia a ese bebé, a esa bebé, generando un vínculo en la alimentación que relaciona lo que tiene que ver con el placer del chupeteo y también con el placer de generar un cuerpo que siente, la caricia, el beso, el tocar, el amar, el hablar. La palabra va a generar en el otro la construcción de un cuerpo que siente, ¿sí? Aunque el bebé no nos entienda qué decimos nosotros, va a generar la construcción de amor, de cuidado, de protección, de arrullo, de abrigo. Y por eso es tan importante la función materna, porque además de hacer esto, otorga el camino a la sexualidad. Es decir, que nos va a dar ese lugar a la aparición de la sexualidad infantil. Quería leerles algo específico, a ver, para que ustedes vayan viendo cómo lo voy viendo yo. Dice: el aparato psíquico funciona como un mecanismo regulatorio que Freud llama serie de placer-displacer, intentando evitar el displacer. Es decir, ¿por qué decimos esto? Porque la construcción de la sexualidad implica que el sujeto siempre trate de evitar el displacer y buscar el placer, mantenernos en un estado de equilibrio homeostático que de alguna manera no sea displacente para el sujeto. Bueno, y a ver qué otra cosita. Y hay algo más que también muy veces es mi perro que está ladrando. Algo importante es que esa madre, es que si bien habilita el ingreso a la sexualidad, habilita el ingreso a sentir ese cuerpo, que haya un cuerpo que sienta, esa madre también lo que va a hacer es ejercer una violencia. Sí, ejerce una violencia. ¿Qué significa esto? ¿Que es malo? No, es una violencia primaria y es una violencia que debe ser ejercida. Se llama... es legítima, se los voy a leer tal cual para que ustedes lo encuentren. Se trata de una violencia que solo es legítima en un momento de la vida y que después pasa a ser obturante de la posibilidad del sujeto de crear sus propias significaciones. ¿Qué significa? Que el primer tiempo de vida los niños no pueden decidir, los bebés, los niños no pueden decidir por ellos porque todavía no pueden expresar. Entonces, por ejemplo, la madre dice si el niño tiene frío, si tiene calor, si tiene hambre, si le duele la panza, si está molesto, si lo picó algo. Digamos, la madre interpreta, ¿sí? Mariana Carroll va a decir, la madre codifica y no decodifica el mensaje. Es decir, ¿qué va a hacer la madre? La madre va a decir qué es lo que tiene el niño, aunque ella tampoco lo sepa. Pero hay una necesidad de que alguien interprete el deseo, la necesidad de ese niño para que sea satisfecha. Si no, imagínense que si esperamos hasta que ese niño crezca, no sabemos qué tiene, qué le duele, qué le pasa, qué necesita, no habría una respuesta al llamado del otro y no se daría la posibilidad de la construcción del sujeto. Entonces, cuando un bebé llora, la madre, la función materna, el padre, quien ejerce esa función, va a la búsqueda de ese niño y lo que primero hace es tratar de interpretar qué le pasa. Esa es la función materna. ¿Qué le pasa? Tiene frío, tiene hambre. Bueno, entonces le da la teta, le da la mamadera, lo cambia, lo arrulla, lo abriga, le duele la panza, le hace masajes. Y esa interpretación permite que entre alguna de todas esas veces se pueda lograr satisfacer esa necesidad. Pero ¿qué pasa esto? Igual cuando son más grandes, por ejemplo, digamos que si al niño no puede decir qué le gusta o qué no le gusta, pero a medida que el chico va creciendo, la niña o el niño va creciendo, van adquiriendo la capacidad de poder elegir, seleccionar y decir.
Cuando la madre sigue ejerciendo esa violencia, aun cuando el sujeto ya tiene un yo constituido y puede medianamente empezar a elegir qué quiere y qué no, la madre empieza a obturar la posibilidad del desarrollo del yo de ese sujeto. Por eso ahí se llama violencia secundaria y es cuando ya no es necesaria ni es legítima, porque esa madre está imposibilitando el desarrollo de ese hijo. Entonces, la madre impone su propia significación, ¿sí? Es decir, la madre dice, no, lo que quiere es, el chico dice que quiere comer fideos, y dice, no, lo que quiere es comer ravioles, y le impone la significación. Un ejemplo tonto. Si bien quien ejerce la función suele interpretar mucho mejor que cualquier otro el niño, a veces los niños quieren decir frutilla y se están refiriendo a la vainilla, y eso es totalmente entendible porque son pequeños y recién se están insertando en el mundo social y del lenguaje. La interpretación de la madre cuando ya es violencia secundaria y obtura el desarrollo del sujeto no deja al sujeto en su libre expresión y no le permite poder desarrollarse como un sujeto independiente. Por lo tanto, necesita que la madre esté siempre allí haciendo de intérprete de un niño que solo ella sabe cómo interpretar o lo que desea o lo que quiere, y eso es obturante de la constitución del sujeto. Bueno, después voy a seguir con función paterna y la función del campo social. Son un poquito más cortas, pero estas era importante que más o menos la pudiéramos desarrollar. Bueno, les mando un beso y cuídense mucho.